Los voy a poner de malas. No. Pues sí, miren, el ser humano es así. Por algo nos gustan los números redondos. Algo sucede con nuestro cerebro que estamos acostumbrados a redondear las cifras. Y por eso los comerciantes ponen 9.99. Y ya decimos, mira, Ya no es tan caro. no es tan caro. Sí. Y contamos cuando hacemos ejercicio, cuando estamos contando ovejas para dormir. Es curioso, pero nadie cuenta 13, sino contamos 10. 20 o 30. Sí, 15, generalmente decenas, números así. Ayer, el estimado López Gatell dijo algo que no sé si me indignó, no sé si me preocupó. Llegamos a los 200,000 muertos. 200,000 muertos de los oficiales, el número oficial que están dando las instituciones. Y le preguntaron que qué opinaba de esa cifra que estamos alcanzando. Su respuesta me llamó la atención. Miren, si veo mañana en varios periódicos de circulación nacional, lo digo con base a la experiencia por lo que vemos. Cuando llegamos a 30,000, lo pusieron. Cuando llegamos a 50,000, lo pusieron. Cuando llegamos a 100,000, lo pusieron. No sería de extrañar que a 200,000 parece que hay una afición por los números redondos. Cada vez que se completa una cifra, les gusta ponerlo. Es una obsesión de los medios por destacar estas cifras. Pero ahí va. Ha habido también en estos medios, y en varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Sí. ¿Cuál es el lado alegre de la epidemia? Bueno, podrían ser los que se recuperan. Ni así, Mario. No les debió haber Ya dado sé. de principio. Sí, claro, estoy ayudando. Estoy Pero- siendo positivo. Es inayudable. Miren, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Y pienso que en ese sentido, esa obsesión entiende a varias razones. Desde luego la posibilidad de tener más ganancias, aumentar la rentabilidad de los periódicos, que suban las acciones, en fin, el aspecto comercial, pero también el usar el duelo, el dolor y la tristeza de las personas, de las familias que muy lamentablemente han sufrido la enfermedad o han padecido una enfermedad grave, que han tenido momentos de angustia, de dolor, de desolación, o que han perdido familiares, y tratar de apropiárselo. Pareciera como que fueran sus representantes. No estoy seguro que 200,000 familias le hayan conferido esa capacidad de representación a estos medios que representan diversos grupos de interés económico y político que están en contra de los cambios que están ocurriendo en esta etapa de gobierno. Venimos de varios gobiernos que han hecho lo contrario, han privatizado, han habido fraudes, hospitales abandonados, falta de inversión en casi todo. Las enfermedades crónicas son uno de los determinantes principales de la mortalidad COVID. Estas 200,000 personas que lamentablemente han perdido la vida en México tienen en su mayoría, 87%, enfermedad crónica, al menos una. Lamentable me pareció, triste que piense, primero los números, claro que llaman la atención. ¿A poco no es una noticia poner que vamos en 200,000? ¿A poco no es
digna de un encabezado, que cuando él dijo que 60,000, él también utilizó cifras redondas, porque no dijo, el peor escenario son 57,439. Él en su mente también nos dijo, son 60,000 las peores. Llegamos a 200,000. ¿No es eso una noticia importante? ¿No es eso un número a destacar? Y luego que acuse a los medios de concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Sí, el lado más triste de la epidemia es la ineptitud gubernamental. Ese es el lado más triste de la epidemia. Pero que nosotros no somos representantes de las personas que no tienen voz. No representamos nosotros un porcentaje de gente que vive en este país, de sociedad. No viven ustedes en la Ciudad de México. ¿No son ustedes pagadores de impuestos? ¿No son ustedes mexicanos? Pues cada mes lo sentimos muy fuerte eso de pagar impuestos. Es que es ofensivo lo que está sucediendo con este hombre. Yo no sé, no tiene ningún sentido de autocrítica, no tiene sentido común. Esta pandemia ha sido muy dolorosa para todo el país, para los que desgraciadamente han perdido un familiar, para los que han visto sufrir a familias cercanas. Ha sido sumamente dolorosa y él minimiza todos los daños. Y le echa la culpa a las enfermedades preexistentes. No todos los fallecidos han tenido enfermedades existentes. Hay jóvenes que han muerto sin haber tenido ni gripa en los últimos 3 años. Otra cosa, perdón Alejandro, déjame. ¿Puedo? Porque hay otros que han fallecido y lo sé por experiencia personal, triste, muy triste. Pero los que tenían otro padecimiento y no pudieron recibir atención porque estaban saturados los hospitales. Y murieron de otra cosa. Pero no había forma de que tu paciente recibiera atención médica, Alejandro. Yo sí espero que más temprano que tarde, no sé si todavía en este sexenio cambien las circunstancias, lo alcance la justicia por negligencia criminal. ¿De plano? Parece que, ¿perdón? ¿De plano tú lo ves hasta una carga judicial? Yo sí si se organiza la sociedad de gente que murió exactamente en las circunstancias en que tú dices, por ejemplo, por la saturación, por no haber tenido una planeación, por eso es negligencia criminal, es decir, no es un delito doloso, pero yo creo que sí se podrían acusarlo de un delito de homicidio culposo, por distintas circunstancias, por el manejo de la pandemia, por los mensajes contradictorios, evidentemente no hay un delito de politizar la epidemia, pero lo que acabas de leer es el presidente López Obrador, pero en chiquitito, en enanito. Los medios antes hicieron el servicio de salud, por favor. Estuvimos y hemos estado en las manos de una persona que perdió el piso, que de la ciencia la hizo totalmente a un lado, que no escuchó, no se tomó un momento para reflexionar, no tuvo los pantalones ni el valor de decirle, no, señor presidente, sí tiene que utilizar el cubrebocas. Todo eso yo creo que tendrá que pagarlo en algún momento. Y no me refiero a que lo juzgue la historia. Eso son patrañas. Que te juzgue la historia, uy, qué miedo, me va a juzgar la historia. Que lo juzguen las leyes en su momento, que se organice la sociedad, porque creo que sí tiene que dar la cara por este desaguisado. Sabíamos que ahí iba a haber muertos, no lo podíamos evitar, pero yo sí creo que un país que se suponía era la economía 11 del mundo, tienes una frontera común con Estados Unidos, tienes recursos, había dinero, había elementos como para haberla enfrentado de un modo distinto. Quizá hoy tendríamos, de haber tomado otras medidas, podríamos tener 100,000 menos, no sé, eso es muy difícil. Víctimas, claro que iba a ser, pero cuando menos que quedara la sensación en la sociedad de que el gobierno se la había jugado para evitar el mayor número de desaguisados posibles. Desde luego los fallecimientos, multiplícalo por el número de familias. Yo creo que todos aquí tenemos
amistades cercanas o conocidos cercanos, muy cercanos, que fallecieron. Mario. Pero fíjate que la verdadera razón, a mi juicio, es la mentalidad conspiratoria, es decir, Eso. la creencia en que todo son mentiras. Y eso afectó mucho a gobiernos como el de México, el de Estados Unidos, de Brasil, que decían, esto es una patraña, no hay que creer en esto, hay que seguir la vida normal. Y eso afectaba a mandatarios de muchos países. En África es terrible la creencia en eso. En África tienen mucho ese tipo de creencias en conspiraciones y pues el resultado es lo que vemos, y solo hasta ahora el gobierno de México ya anuncia que puede venir otra oleada, pero es la primera vez que reconoce que hay algo. Es terrible. Bueno, en su defensa, esta es una situación única. Claro. En todos sí. los países ha arrasado, en todos, no hay uno que se salve, en todos los tomó desprevenidos. Pero ¿a poco por las declaraciones lo podríamos juzgar? Porque lo único que Es hizo que no mal... son las declaraciones, son declaraciones llevadas a los hechos. Una pésima logística para vacunación. Boris Johnson, acuérdate, allá en Inglaterra, al principio también era un descreído y yo fui a saludar a un hospital COVID y hasta en terapia intensiva estuvo. Y ha rectificado y ahora tiene uno de los mejores planes de vacunación para como van en Gran Bretaña. O sea, que se podía, claro, nos agarró a todos de sorpresa y todos quizá fuimos rectificando sobre la marcha a nivel personal, a nivel familiar. Quizá al principio decíamos, no es para tanto. Luego cada quien fue rectificando. El gobierno nunca en este momento, desde marzo del año pasado, ha rectificado absolutamente nada. Insiste en lo mismo. Y ahí está, o sea, claro, tenemos una población de 126 millones de mexicanos, 200,000 muertos, quizá a López-Gatell le parezca nada o no es de importancia, pero son 200,000 que murieron en condiciones que quizá en otro año no hubieran muerto. E insisto, no nos íbamos a ir, digamos, sin un fallecido. Pero yo sí creo que de haber tomado otras medidas, estas cifras podrían haber cambiado. La economía, que todavía no le vemos el verdadero rostro. Dicen que que la gasolina no subió, está subiendo, están subiendo la canasta básica. O sea, hay una serie de daños ahí que simplemente porque en el discurso se diga, no, vamos muy bien, no quiere decir que sea la realidad eso. Ha habido también en estos medios y en varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia.